This morning, Esta mañana we're going to talk about what it means to be perfect. vamos a hablar acerca de qué significa ser perfecto. Anybody here perfect? ¿Alguno de ustedes aquí es perfecto? What does that word mean, ¿Qué perfect? significa esa palabra perfecto? Complete. Complete? Yeah, that's good. Eso es bueno. Usually, though, when we think of perfect, Normalmente cuando nosotros pensamos en la palabra perfecto, we think of to be without flaw. pensamos en el ser sin ninguna falla. ¿No es cierto? So we have a perfect diamond. Cuando hay un diamante perfecto, It has no flaws in it. no tiene ninguna falla, ¿verdad?, en sus If características. we have a perfect plan, Si tenemos un plan perfecto, doesn't have any flaws in it. no tiene ninguna falla en él. And we know, of course, if we have a perfect plan, then nothing can go wrong. Entonces sabemos que si tenemos un plan perfecto, nada puede ir mal, ¿no es cierto? Okay, Bueno, let's look at Matthew 5:48. vamos entonces a Mateo 5:48. Jesus is speaking, Jesús está hablando acá and he says, "Therefore you shall be perfect, y él dice, ¿verdad? Sed pues vosotros perfectos just as your Father in heaven is perfect." como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Let's think about that. Piensen acerca de eso. Is God without flaw? ¿Dios tiene alguna falla? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Did I say that wrong, or did you translate that wrong? ¿Lo dije mal yo o lo tradujo Roger mal eso? Does God have any flaws? ¿Tiene alguna falla Dios? No. Therefore, God is without flaw. Entonces Dios es inefable, ¿verdad? Infalible. Okay? ¿Sí? You had me worried there for a minute. Ok. Okay? Is what now? Infalible. Without flaw. Sí, without flaw. Okay. Now, was Jesus without flaw? Ahora, ¿es Jesús infalible? Sí. Are you sure? ¿Estás seguro? Yes, he was. Sí, lo era. He was born without sin. Él nació sin pecado, He was born without flaw. nació infalible. But let's look at Hebrews Pero vamos a ver a chapter 2, Hebreos verse 10. 2:10. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Oh, okay. Does this verse say Dice este versículo that it was proper que era apropiado for God que Dios, to make the captain of our salvation que hiciera el capitán de nuestra salvación perfect perfecto through suffering? a través del sufrimiento que él pasó? ¿Es eso lo que dice este versículo? Is that what that verse says? Es lo que leímos. That's what we read. Well, if Jesus was without flaw, Entonces, si Jesús no tenía, ¿verdad?, una falla, then why did he need to be made perfect? entonces, ¿por qué necesitaba él ser perfeccionado? Let's look at Hebrews 5:8. Bueno, vamos a Hebreos 5:8. Read verses 8 and 9. 5, 8, and 9. Ok. Hebreos 5, 8 y 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. So here he is, born
Entonces, él está aquí, él nace without flaw, sin ninguna falla, infalible, without defect, sin ningún defecto, and yet he needed to be made perfect. pero aún necesitaba ser perfeccionado. And after he had been made Y perfect, después que fue perfeccionado, he became the author of salvation. se convirtió en el autor de la salvación. So, maybe to be perfect Entonces, tal vez para ser perfecto means something other than being without flaw. significa algo diferente de ser infalible. Because we were born with flaw, Porque nosotros nacimos, ¿verdad?, con fallas, and yet Jesus says to us, pero aún Jesús nos dice a nosotros we shall be perfect. que vamos a ser perfectos. Okay? Now, the word that's translated perfect, Ahora, la palabra que es traducida como perfecto, the word in the Greek, la palabra en el griego, means to be whole, significa ser entero, íntegro, complete, ¿verdad?, completo, mature. maduro. It doesn't mean to be without flaw. No significa estar infalible, ser infalible. Okay? ¿Está bien? So let's continue on in Matthew chapter 5. Entonces continuemos en Mateo 5. The writer of Hebrews says in verse 10 and 11. Versículos 10 y 11. We'll read 9, 10, and 11. Ok, vamos a leer 5. 5, 9, 10, and 11. Oh, Hebrew or Matthew? Hebrews. Oh, okay, you said Matthew. Did I? Oh, I'm It's sorry. okay. It's all right. Hebreos, disculpen, Hebreos 5. Vamos a estar en Hebreos 5, 9 al 11. ¿Todos lo tienen? Hebreos 5, 9, versículo 9 al 11. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Have you read this passage ¿Has before? leído este pasaje anteriormente? The writer of Hebrews El autor de Hebreos is saying that Jesus is a priest after the order of Melchizedek, él dice que Jesús es un sacerdote después del orden de Melquisedec. and the writer wants to tell the people more, Y el autor quiere contarle más a la gente, but he can't because they're dull of hearing. pero no puede porque la gente ya están tardos de oír, ya no están escuchando. You know, I wanted to say, no. Yo me daban ganas de decir, no. It's true we may be dull of hearing, Sí, tal vez somos tardos de oír, but tell us about pero these things. dinos, por favor, Because maybe one day we'll wake up porque tal vez un día vamos a and we despertar can understand them. y vamos a poder entender. But he goes on to say, verse 12, Pero el versículo 12, él sigue y dice, for though by this time you ought to be teachers, porque debiendo ser ya maestros, you need one to teach you again the first principles of the oracles of God. después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, And you've come to need milk and not solid food. y habéis llegado a ser tales que tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. But solid food belongs to those who are of full age. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. That term of full age there Esa palabra ahí de madurez, de llegar a la edad plena, is the one word es In una Greek. palabra en griego for perfect. para perfecto. Strong meat belongs to the perfect, to the La mature. carne sólida pertenece para el maduro, el que es perfecto. Those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Now, Ahora, for human beings, para seres humanos, we're born and then we grow, nacemos y crecemos,
and we reach a physical maturity. y alcanzamos una madurez física. Okay? And we don't usually go back from that. Y generalmente no retrocedemos de eso, ¿no es cierto? Except when you get as old as me and Lanny, Excepto cuando llegas tan viejo como Michael y you Lani, enter your second childhood. ya entras a tu segunda niñez. And so usually there's no regression in maturity. Entonces normalmente no hay regresión, ¿verdad?, en madurez. But here, the writer of Hebrews is Pero telling us, aquí el autor de Hebreos nos dice, these people who were once mature esta gente quienes eran maduros en un tiempo, are no longer mature. ya no más son maduros And they become like babies. y se convierten como niños And they need milk. y necesitan leche. Sí. Now, let's make some observations here. Bueno, hagamos unas observaciones aquí. Babies Los bebés need milk necesitan leche and they're unskilled, y, ¿verdad?, no tienen habilidades. inexperto. Inexpertos, son inexpertos. Okay? And that's a language problem. We'll try to deal with that. Y okay? eso es un problema de lenguaje que vamos a intentar de tratar con eso. Babies need milk and lack skill. Los bebés son, ¿verdad?, necesitan leche y son inexpertos. The mature Ahora, la persona madura can eat meat puede comer carne and they have been trained. y han sido entrenados. So if you're mature Entonces, si eres maduro and eat meat y comes and carne been trained y has sido entrenado and you stop practicing your training, y dejas de practicar tu entrenamiento, what happens to you? ¿qué sucede? You become a baby Te retrocedes, You te need conviertes milk, bebé, and you've necesitas got to be leche retrained. y necesitas ser reentrenado. Okay? One day, Un día, well, I used to think antes yo pensaba that one day I que was un going to día wake up yo iba a despertarme and be mature. y ser maduro. After many years of Des- God dealing with me, Después de muchos años de Dios tratar I was conmigo, going to wake up one day and be mature. me iba a despertar y iba a ser maduro. Anybody else have that dream? ¿Alguno de ustedes ha tenido ese sueño? Well, it's not true. No es verdad. You see, you're only mature Tú eres solo maduro while you're practicing the things that mature people do. mientras practicas las cosas que gente madura practica. And if you don't practice those things, Y si no practicas esas cosas, then you have to go back and learn them. entonces tienes que regresar a aprenderlas de nuevo. Because it's not he who knows the word Porque no es aquel quien conoce la that palabra is blessed. quien es bendecido, It's he who does the word es aquel quien hace la that palabra, is blessed in everything that he says. que es that he does. bendecido en todo lo que él hace. Or at least that's what James says. O eso es lo que Santiago dice. And I think he's a pretty good authority on that. Y yo creo que él es una buena autoridad sobre ese tema. Okay? So remember, babies Entonces recuérdate, bebés need milk necesitan leche and they're unskilled. y son inexpertos, no tienen The habilidad. mature Ahora el maduro can eat meat puede comer carne and they've been trained. y han sido And they're entrenados, practicing their training. ¿verdad? Están practicando lo que se les entrenó. Have you ever thought about this? ¿Alguna vez has pensado sobre esto? Why can't you feed meat to babies? ¿Por qué no le puedes dar carne a un bebé? There are two reasons. Por dos razones. One is their digestive systems can't handle it. Uno es que su sistema digestivo no puede tolerarlo And the other is y el otro, they don't have teeth. no tienen dientes. Because it's not enough to get revelation. No es suficiente recibir solo revelación. Before you can walk in that revelation, Antes que puedas caminar en esa revelación, you have to ingest it tienes que ingerirla, and you have to digest it. tienes que digestionarla. There are many, many things. You know, Jesus said to his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, there are many things I want to tell you, hay muchas cosas que te quiero decir, but you can't handle them. pero no las puedes aguantar Not ahora. now. Ahora no. And that's true of us today. Are we not his disciples? Y eso es cierto, sigue siendo cierto de nosotros hoy en día. No There are somos sus many, many discípulos. things he wants to tell us. Hay muchas cosas que Él nos quiere decir. But like these Hebrews, Pero como los hebreos, we can't handle them todavía no las podemos aguantar, soportar. because we ¿Por don't qué? understand No entendemos the essential skills las habilidades esenciales that every Christian needs. que todo cristiano necesita. Now remember I said last night Ahora, acuérdate que dije anoche that our great deception que nuestro gran engaño
is that we think because we know something, es que pensamos que porque sabemos we're algo, walking in it. ya estamos caminando en ello. ¿No es cierto? So, Entonces, what are these essential skills? ¿cuáles son estas habilidades esenciales? You might ask. Tal vez tú me preguntas. Anybody want to know? ¿Alguien quiere saber? Let's go to 1 Corinthians Vamos entonces a 1 Corintios, chapter 3. capítulo 3. Now, this one passage, remember those things. Babies need milk and they're unskilled. The mature eat meat and they're trained. Acuérdense de eso, ¿verdad? Un bebé necesita leche y es inexperto. El maduro puede comer carne y practica lo que fue entrenado. Now, we don't know who wrote the book of Hebrews. Ahora, no sabemos quién escribió el libro de Hebreos. Some people think it was this guy. Some people think it was Saul. Algunos piensan que fue este tipo, algunos piensan que fue Some people Pablo. think it was a collaborative effort. Algunos piensan que fue un esfuerzo colaborativo. But for me, and this is just my opinion, Pero para mí, y solo es mi this opinión, passage in 1 Corinthians 3 este pasaje en 1 Corintios 3 leads me to believe that Paul wrote the major portion of the book of Hebrews, me if not hace all of it. creer a mí que Pablo escribió mayor parte del libro de Hebreos y si no una parte, una Yeah, gran parte. but that's, you know, that's a good subject that we could fight over if you want to. Y ese es un buen tema que podemos pelear si te gustaría. No es necesario. Okay, 1 Corinthians 3, 1 Corintios 3, beginning in verse 1. versículo 1. And I, brothers, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. De manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Now, when we think about being carnal, Ahora, cuando pensamos en ser carnales, we think about being sinful, right? pensamos en ser pecaminosos, ¿no es cierto? We equate carnality with sinfulness. Nosotros equivalemos carnalidad con pecamino, But pecaminoso. notice what Paul says here. Pero fíjate lo que dice Pablo acá. I couldn't speak to you as to spiritual, Dice, yo no te pude hablar como espirituales, but as to carnal, pero más bien, sino como as carnales, to babes. como a niños en Cristo. You see, he's equating carnality not with sin, Él está equivalando en la carnalidad, no al pecado, but with immaturity. pero más bien con inmadurez. Okay? When we think of carnal Christians, we Cuando think of sinful Christians. pensamos en cristianos carnales, pensamos en cristianos pecaminosos. So we got to change our thinking here, Entonces hay que cambiar el pensamiento, because if you're carnal, porque si eres carnal, you're immature. eres inmaduro. Well, if you're carnal, Si eres carnal, you know, you got all this sin going on in your tienes life. todo este pecado en tu vida. So you got to straighten up and fly right, Entonces tienes que enderezar y volar and then you'll recto. be spiritual, Y right? después vas a ser espiritual, ¿no es cierto? No, No. it's not the do's and don'ts No es el haz y no hagas that make you spiritual. que te hace espiritual. There's no way No hay you manera can gain que spirituality tú puedas obtener espiritualidad by keeping a set of rules. manteniendo reglas. That's the law, Eso es la ley. and it doesn't work. Y no funciona. Okay? The way you become spiritual La manera que te conviertes espiritual, is you do the things that Es spiritual people que haces las cosas que gente espiritual hace. Verse 2. Versículo 2. He said, I fed you with milk and not with solid food, or not with meat. Os di de beber leche y no vianda, porque no comida sólida, For until now you were not able to receive it, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. and you're still not able. Todavía no sigues siendo capaz. For you're still carnal. Dice, porque todavía sois carnales. For where there are envy, strife, and divisions, Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, are you not carnal ¿no sois carnales? and walking like mere men? ¿Y andáis como hombres? Here he gives us the symptoms Aquí Él nos está dando los síntomas of immaturity. de la inmadurez. Envy,
Hay envidia, strife, contienda and division. y división. The symptoms of immaturity. Esos son los síntomas de la inmadurez. Now let me ask you this question. Ahora, déjame hacerte esta pregunta. Some people accuse me of asking trick questions. Hay gente quienes me acusan a mí de hacer preguntas con truco. Now, Preguntas de... ¿cómo se diría eso? How would you say that? ¿Ah? ¿Capciosas? Okay. Trick questions. Yeah. trick questions. Okay. So when I don't ask trick questions. Yo no hago preguntas capciosas para intentar de engañarte, agarrarte. Sometimes I ask you questions you need to think about before you answer. Pero yo hago preguntas para que tú tengas que pensar antes de responder. And after 2 or 3 or 4 of those questions, Y después de 2 o 3 de esas preguntas, people usually stop answering at all la gente deja de responder normalmente. because they're afraid of having the wrong answer. Porque tienen miedo de responder la respuesta equivocada. But I'm just asking these questions so you'll think. Pero yo hago estas preguntas para que pienses. Not to show you that I'm smart and you're not. No para mostrarte que yo soy inteligente y que tú no lo Because eres. my job is what? To Mi get you to trabajo think. es Okay? hacerte pensar. Now, but what I Ahora. do is I give you a clue. Lo que hago es darte una clave. When I'm going to ask you a question Cuando yo te voy a hacer una that you pregunta need to think about before you answer, de la cual tú necesitas pensar antes de responder, I'm going to say, let me ask you this question. te voy a decir, déjame hacerte esta pregunta. Okay? That's a clue Esa es la clave, that a thinking person's question is coming up. que una pregunta de alguien quien piensa viene. So let me ask you this question. Entonces, déjame hacerte esta pregunta. Is division a problem in the church today? ¿Es la división un problema en la iglesia hoy en día? Let me agree. ¿Cuántos están de acuerdo? Well, let me tell you this. Ahora, déjame decirte esto entonces. Division is not a problem. División no es un problema. Division is a symptom of a problem. La división es el síntoma de un problema. But because we think division is a problem, Pero porque pensamos que la división es un problema, we try to treat it. intentamos de tratar el síntoma. And so we're treating the symptom. Entonces estamos tratando el síntoma And we have no success. y no hay éxito en ello. In fact, the more we try to solve the problem of division, Más bien, lo más que intentamos de resolver el problema de la división, the more division we create. la más división que creamos. So we need to quit trying to treat the symptom Entonces dejemos de intentar de tratar los síntomas and start treating the real y problem. tratemos el problema real. Because division is merely a symptom. Porque la división es nada más que un síntoma. Now, another word for division. Excuse me? So what's the real problem? The real problem is we're immature. El problema real es que somos inmaduros. Okay? All right? Division La división is a result of contention. es el resultado de la contención, de contienda. Entonces la solución es entrenarlo. So the solution is to train them. Okay, I'm getting to that, okay? Ya voy a llegar a eso, hermano. And the solution might be a little different than you think. La solución tal vez sea un poco diferente de lo que tú piensas. Maybe, maybe not. Tal vez no. So, division is a result of contention. Ahora, entonces la división es el resultado de las contiendas. So, what is contention? Entonces, ¿qué es contiendas? It's strife. Es, ¿verdad?, en donde hay pleitos. Proverbs 13:10 tells us, Proverbios 13:10, 13:10, 13:10, I believe it is. 13:10 dice, In one translation it says, en una traducción dice, only by pride solo por orgullo comes contention. viene contienda. Or another translation says, Otra traducción dice, pride orgullo only produces strife. solo produce pleito. So division or contention Entonces, si división o contiendas is a symptom of what? es un síntoma de
Pride. Orgullo. Is that the word? Orgullo. 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 Huh? Wow. Wow. Is that a revelation? ¿No es eso una revelación? You know, there's a proverb that says, ¿Sabes que hay un proverbio que dice, where there's no wood, donde no hay leña, the fire goes out. el fuego se apaga? If you have two people who are having an argument, Si tú tienes dos personas que están teniendo una contienda and one person stops arguing, y uno de ellos deja de argumentar, what happens to the argument? ¿qué le pasa al argumento? Now, what do we argue about? ¿Pero de qué nosotros nos ponemos a argumentar? Our doctrine, Nuestra doctrina, our group, nuestro grupo, the way we do things. la manera que nosotros hacemos las cosas. ¿No es cierto? Well, I don't know if this will translate, but you can say amen or oh me. Puedes decir ay, puedes decir amén o puedes decir ay, men. Muy bueno. Now, what does God do to the proud? Ahora, ¿qué hace Dios al orgulloso, al soberbio? He resists. He resists the proud. Él resiste He al orgulloso. opposes the proud. Se opone al orgullo. What does he do to the humble? ¿Qué le hace al humilde? Y exalta. He gives them grace. Le da gracia. 1 Peter 5:5. Primera de Pedro 5:5. God resists the proud. Dios resiste al orgulloso, al soberbio, He gives grace to the humble. y le da gracia al humilde. Now, we want that verse to read like this. Ahora, a nosotros nos gustaría que ese versículo se leyera de esta manera. God resists the proud Dios resiste al orgulloso, unless they're Christian. excepto sea cristiano. Don't we? ¿No es cierto? Huh? ¿No es cierto? God resists every proud person. Dios resiste a toda persona orgullosa. Now, let me ask you this question. Ahora déjame hacerte esa pregunta. Can you do anything ¿Puedes tú hacer algo apart from the grace of God? aparte de la gracia de Dios? No. No. And God gives grace to whom? ¿Y Dios le da gracia a quién? So if God only gives grace to the humble, Entonces, si Dios solo da gracia al humilde and you can do nothing, y tú no puedes hacer without the nada grace of God, sin la gracia de Dios, don't you think the number one skill ¿no piensas tú that every Christian que should la have habilidad número uno que todo cristiano debería tener is how to humble yourself? es cómo humillarse a sí mismo? Does that make sense? ¿Tiene sentido? Now, Ephesians 2, 8, 9, and 10. You know this verse. Efesios 2, ¿verdad? 9 y 10. Ustedes ya lo conocen. It's by grace you're saved through faith, not of yourselves, it's the gift of God. Por gracia sois salvo, ¿verdad? A través de la fe, ¿verdad? Como un don de Dios. Not of works, lest any man should boast. No de obras para que un hombre se gloríe, For we are his porque workmanship, somos su obra, su hechura, created in Christ Jesus, creados en Cristo Jesús to do good works, para hacer buenas obras, which God has prepared in advance cuales for us. Dios ha preparado en avanzado. Now, most Christians Ahora, la mayoría de los are cristianos trying to figure out están intentando de what it averiguar is that God wants me to do. qué es lo que Dios quiere que yo haga. Now, I'm talking about all those other Christians. Ahora, estoy hablando de los You demás guys, cristianos, no de Because I know ustedes. you're all mature. Porque yo sé que ustedes todos ya son maduros. Well, Bueno, God has already created good works. Dios ya ha creado buenas obras. Here's the great thing about God. Esto es lo bonito de Dios. He creates good works for you to Que do. Él crea buenas obras que tú hagas. He gives you the grace to do Él te them. da la gracia para hacerlo. And then he rewards you Y después te recompensa like it was your ideas and your effort. como si fuera tu idea y tu esfuerzo. That's a great deal, isn't it? Qué buen trato, ¿no es cierto? Yeah. The scripture tells us, La escritura nos dice whatever your hand finds to do, que lo que tus manos encuentren de hacer, do it with all your might. hazlo con todas tus fuerzas.
¿No es cierto? Now, I want to give you an illustration. Ahora about te quiero dar una ministry. ilustración de esto. And I'm not sure it's going to translate well, Yo no sé si se va a traducir bien, but I appreciate your patience and we'll work through it. pero yo aprecio la paciencia de ustedes y vamos a intentar de aclararlo. You know what a funnel is? ¿Ustedes conocen qué es un embudo? Okay. Imagine a great big funnel, Imagínense un gran embudo okay, and it's got a big lip on the outside of it that's straight, y afuera tiene un labio, ¿verdad?, que es recto and then it begins to narrow down y comienza a hacerse más to angosto the end, al fin, you know, which is very al small. punto donde es bien pequeño. Here's how to find out what your ministry is. Ahora, esta es la manera When para you're- averiguar cuál es tu ministerio. When you're in the top of that funnel, Cuando estás or- arriba, I'm sorry, it's laying on its side. Just think of it that way. piensa lo que el embudo está acostado de lado. And when you're in the big mouth of it, Y cuando estás en la boca grande del embudo, there's all kinds of things you can do there. hay un montón de cosas ahí que puedes hacer. And you should just do as many of them as you can, Y whatever you haz come to. cuantas puedas hacer. And as you get moving in ministry, Y mientras estás moviéndote en el God ministerio, begins to push you down in that funnel. Dios empieza a empujarte en ese embudo. And then as you enter into it, Y mientras entras, you don't have as many things to do ya no hay tantas cosas que hacer. because your focus gets smaller Porque tu and smaller. enfoque se está haciendo más pequeño y más And finally, pequeño. when you get right down into the neck of that funnel, Y finalmente, cuando llegas al cuello de ese embudo and the things you're doing are well defined, y las cosas que estás haciendo son bien definidas, then God kind of takes that funnel and Entonces, then Dios- aims it like a cannon, Él toma ese embudo y lo apunta como un cañón and then He comes up and just pops you y right out después into te where you pega y need to go. salís disparado del otro. ¿Sí? Is that? Did I make that clear? ¿Estaba clara la imagen? Okay, so when you first start, Entonces, cuando primero there's all comienzas, kinds of things to do. hay muchas cosas que hacer. But as you begin to move, Pero mientras empiezas a you begin to moverte, discover the grace that empiezas a God has on you. descubrir la gracia que Dios te ha dado. Now you can take personality tests. Ahora puedes tomar You exámenes can de go to classes to personalidad. try to learn out what all your gifts are. And Puedes everything. ir a las clases que quieras para aprender todos tus That's dones. okay. Y eso está bien. But you know, Pero sabes, it's just not nearly as good no es tan bueno as getting out there and doing the work. como ir más bien a hacer la obra. And you'll learn what your limitations are. Y cuando lo estás haciendo la obra vas a aprender tus limitaciones. You see, when you understand your limitations, Cuando comprendes tus limitaciones, that will liberate you eso te va a liberar to do everything that God's called you to do. para hacer todo lo que Dios te ha llamado que hagas. So, Entonces, the number one skill la habilidad número uno that every Christian has que todo cristiano should know debería and de have conocer y is how to tener humble yourself. es cómo humillarse a sí mismo. You see, when I was wondering about waking up and being mature, Cuando yo estaba pensando acerca de despertarme un día y ser maduro de repente, I thought one day I'm going to wake up and I'm going to be humble. yo pensé, un día me voy a despertar y voy a ser humilde también. Humility La humildad is not a state that No. you can achieve. no es un estado que tú puedes llegar a arribar. You never get humble. Nunca llegas a ser humilde. Because if you could become humble, Porque si te pudieras convertir en humilde, you could stop humbling yourself. pudieras parar de ser humilde. But as soon as you stop humbling yourself, Pero cuando tú paras de humillarte a ti mismo, you're no longer humble. ya no más eres humilde. So, humbling yourself Entonces, el humillarse a sí mismo is a practice. es una práctica. We'll talk more about this. Y vamos a hablar más sobre esto. The number two skill Ahora, la habilidad número 2 is walking in forgiveness. es el caminar en el perdón. If you're going nowhere in the kingdom of God Si tú no estás yendo a ningún lado en el reino de Dios, unless you know how to receive excepto de que sepas and how to recibir give forgiveness. y dar el perdón.
What happens ¿Qué sucede when someone offends us cuando alguien nos ofende? is that we know we should forgive them. Sabemos que debemos de perdonar. So we struggle and struggle, Entonces luchamos y and luchamos. finally we get some peace. Y finalmente tenemos paz. Okay, I got peace, I forgive them. Ya tengo paz, ya lo perdono. And that lasts until Y eso te va a durar hasta we see that person, que veamos la persona or we think about them, o pensemos en or ellos somebody mentions their name. o alguien mencione su nombre. And then we go right back into that. Y whole después process. regresamos de vuelta al mismo proceso. Has this ever happened to you, or am I the only one? ¿Les ha pasado a ustedes o yo soy el único? Okay, when we talk about forgiveness, Cuando hablamos del perdón, I'm going to show you how to get past that. quiero mostrarte cómo pasar más allá de eso. How to forgive and make it stick. Cómo perdonar y hacer lo que sí se pegue. Okay? Amén. We'll also talk about how to receive forgiveness. Pero también vamos a hablar de cómo recibir el perdón. Because many people are troubled by their past. Porque mucha gente están siendo atribulados, ¿verdad? Atribulados por su pasado. Many Christians. Muchos cristianos. Guilt, regret, Con culpabilidad, ¿verdad? Con those things weigh them pena. down, Todas esas cosas cargándote. and they can't get over them. Y no pueden sobrepasar esas We'll talk cosas. about the two reasons why Vamos a hablar de las dos razones you por can't qué receive God's forgiveness. no puedes recibir el perdón de Dios. Okay? ¿Ok? Skill number 3. Habilidad número 3. Now, it's been my experience Ha sido mi experiencia that it takes hearing this message que toma el escuchar este mensaje, on skill number 3 3 times de este mensaje de la tercera habilidad, tenés que escucharlo 3 veces before you can get your mind around it. antes de que tu mente lo pueda comprender. Now, we're recording this, Ahora estamos grabando esto. and so when we get to skill number 3, Entonces, cuando lleguemos al punto número it 3, might be good if you could obtain the recording sería bueno que obtuvieras la so you can grabación listen to it. para que la pudieras escuchar. Because this is counter Porque esto va en contra to the general thinking of the Christian population. del pensamiento general de la población cristiana. How many Christians ¿Cuántos cristianos never really experience nunca en realidad the love experimentan of God like they read in the Bible? el amor de Dios como lo leen en la Biblia? Would you say most? ¿Dirías que la mayoría? How many Christians are afraid ¿Cuántos cristianos tienen temor to ask God to judge them? de pedirle a Dios que los juzgue? Would you say most? ¿Dirías que la mayoría? Let's go to Vamos 1 Corinthians 11, a 1 Corintios 11, 32. Now we're going to encounter 32. a language problem here. Vamos a encontrar aquí un problema de lenguaje. And depending on which translation of the Spanish Bible you have, Y dependiendo en qué traducción de la Biblia en español tú will tengas, determine the size of our problem. va a determinar el tamaño de nuestro problema. Now, most of my Latin Christian friends Ahora, la mayoría de mis amigos cristianos latinos tell me that the Reina Valera me dicen que la Reina Valera is the best translation there is. terrible, es la mejor traducción que hay. I don't usually tell them otherwise, Yo no les digo de otra forma, but you need to know this about the Reina Valera. pero necesitas tú saber esto de la Reina Valera. The Reina Valera was not translated from the Greek, La Reina Valera no fue traducida del griego, it was translated from the Latin. sino que fue traducida de la traducción So del there are a latín. number of discrepancies in the translation. Entonces hay varias, ¿verdad? Varios problemas en la traducción. So 1 Corinthians 11:32, let's read that. Primera de Corintios 11:32. ¿Todos lo tienen? Primera de Corintios 11:32. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. When I first discovered this problem, I was in Cuba. Cuando yo primeramente descubrí este problema, yo estaba en Cuba. And I was discussing this with a small group of men. Y yo discutía eso con un grupo pequeño de hombres. And my translator, who speaks very good English, was also the pastor of this group. Y mi traductor, quien habla buen inglés, también era el pastor de este grupo. And we went to that verse, Y fuimos a ese versículo. and he told me, he said, we don't talk about that verse Y él me dijo, nosotros no hablamos de ese versículo aquí, because it's too hard. porque es muy fuerte. Does your translation have the word castigado in it? ¿Tu traducción dice la palabra castigado?
Okay. Yes, some do, Some do, don't. some don't. Algunos sí, Okay. otros no. Se dice así. The Greek word there La palabra en griego ahí is best translated into Spanish es mejor traducida en español as disciplino. como la palabra disciplinado, Not castigado. disciplina, no castigado. Okay? However, Pero there is built in está incorporado this mentality la mentalidad that God punishes que us for our Dios sins. nos castiga por nuestros pecados. Does God punish you for your sins? ¿Te castiga Dios por tus pecados? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Cristo pagó por mí. Because Jesus Christ paid for my sin. That's right. Exacto. There's a better cure for sin than Hay punishment. una mejor cura para el pecado que el castigo. And it's the blood of Jesus. Y es la sangre de Jesús. So let's read this verse a little different. Entonces leamos este versículo diferente. When we are judged, Cuando somos juzgados, we are disciplined by the Lord somos disciplinados por el Señor so that we would not be condemned with the world. para que no seamos condenados con el mundo. The result of punishment is condemnation, isn't El it? resultado del castigo es condenación, ¿no es cierto? But the result of discipline Pero el resultado de la disciplina is so that you would be without es condemnation. para que no tengas condenación. And we know from Hebrews 12, Y sabemos por Hebreos 12 whom the Lord loves, que a quien el Señor ama, no castigado? No, No ¿no castiga? ¿No castiga? no. Disciplina. He disciplines. Discipline. Whom the Lord loves, A he quien disciplines. Dios ama, Él And disciplina. when God judges us, Y cuando Dios nos juzga a nosotros, he disciplines us. Él nos disciplina. The reason most Christians never really experience the love of God they read about in the Bible La razón por la cual la mayoría de los cristianos nunca experimentan el amor de Dios que leen en la Biblia is that when God comes to love them, es que cuando Dios viene a amarles, they'll push him away. ellos lo empujan, They'll rebuke the devil. reprenden al diablo. Hello? Hola, aló, Are you there? ¿están ahí? So, Entonces, skill number 3 la habilidad número 3 is relating to God, es relacionarse con Dios, the judge. el juez. Gloria a Dios. And we'll spend some time on this subject Y vamos a pasar tiempo en este tema and look at it from a couple of different ways. y vamos a verlo de varias direcciones. Okay, skill number 4 Habilidad número 4, is choosing to believe. escoger a creer. Remember Thomas? ¿Te acuerdas de Tomás? The disciples told him, Los discípulos le contaron, we've seen the Lord. hemos visto al Señor. He's risen from the dead. Él ha resucitado entre los muertos. What did Thomas say? ¿Qué le dijo Tomás? Until I see him, I won't believe it. Okay. Until I see it, Hasta que lo vea, that's a dependent clause. esa es una cláusula que depende And it's dependent on the main sentence. y depende, ¿verdad?, en la primera And oración. here's what Thomas actually said. Y esto es actualmente lo que Tomás dijo. He said, I will not believe. Él está diciendo, yo no voy a creer. The word to will La palabra, el hacer, means to choose. significa decidir. God's will for you La voluntad de Dios para ti is his choice for you. es su opción, su decisión para ti. Okay? Thomas said, Tomás dijo, I choose yo escojo not to believe it. no creerlo. So, Entonces, it might be a good idea tal vez sería una buena idea to ask the Lord preguntarle al Señor what it is you're choosing to believe qué es lo que estás escogiendo a creer and what it is you're choosing not to believe. y qué estás escogiendo a no creer. Maybe. Tal vez, pienso yo. Now, there are two more skills. Ahora, hay dos habilidades más. One I hope to deal with in this session
Una in this time. cual yo espero poder tratar con ella en So- el tiempo que vamos a estar juntos. Number 5 Número 5 is understanding baptism. es entender bautismos. Now, we touched on that last night. Ahora, anoche tocamos un poquito sobre eso And I trust that you were disturbed. y yo espero de que fuiste disturbado anoche, perturbado, At least to the point where it made you think. tan siquiera hasta el punto que te causó a pensar. What we're going to focus on Lo que nos vamos a enfocar is being baptized into Christ. es el ser bautizados en Cristo. Now, most Christians are trying to conquer sin. La mayoría de los cristianos están their intentando lives. conquistar el pecado en sus vidas. So you know. ¿Sí o no? Okay. Do yourself a favor Háganse un favor a ustedes mismos and quit. y ríndete. Quit trying to conquer sin. Deja de conquistar el pecado. There are 2 reasons why Hay dos razones el por you need to qué quit trying to conquer sin. tienes que dejar de conquistar, intentar de conquistar el pecado. Number 1 is you can't do it. Número 1, tú no lo puedes hacer. And number 2 is Y número 2 es the person who can do it la persona quien lo puede hacer has already done it. ya lo hizo. So instead of trying to conquer sin in your life, Entonces, en vez de intentar de conquistar el pecado en tu vida, you need to learn how to reign over it. aprende a gobernar sobre él. Because as long as you've got this stuff, Porque mientras tengas esta you've cosa got acá, sin. vas a tener pecado. John tells us if anybody says he has no sin, he's a liar. That Juan is nos not. dice que cualquier persona quien diga yo no peco es mentiroso. We have sin in this body which En carries este us around. cuerpo que nos carga hay pecado. So we need to learn how to reign over it Entonces tenemos que aprender a gobernar sobre él instead of letting it reign over en us. vez de que él gobierne sobre nosotros. Because when you get a new body, Porque cuando reciba un cuerpo nuevo, you're not going to have any of those problems. ya estos problemas no los vas a tener. Okay? ¿Está bien? And then the 6th skill Y el sexto, a la sexta habilidad, is relating to one another. es relacionarnos unos a otros. That subject is so broad Ese tema es tan amplio that I usually confine it to relating to leadership. que normalmente yo lo pongo solo para relación But I- entre el liderazgo. But I don't know that we're going to have time this week to get to that. Y no sé si vamos a tener tiempo para llegar a ello. However, Pero we talk about some of those aspects vamos a hablar de algunos de esos aspectos in humbling yourself, en el humillarse a sí mismo, walking in en forgiveness, el caminar en humildad, dealing with God the judge, tratando con Dios el choosing juez to believe. y decidiendo a It's all creer. incorporated in Todo va a ir incorporado. that. Okay? ¿Está bien? Oh, let me say one more thing. Déjame decirles una cosa más. Is it true that life is a mystery? ¿Es cierto que la vida es un misterio? Now, I didn't say, let me ask you this question. Ahora, no les dije, déjame hacerte esta pregunta. Is it true that life is a mystery? ¿Es cierto que la vida es un misterio? Have you got it all figured out? ¿Ya lo tienes todo averiguado? If you've got it all figured out, then it's no mystery. Si ya lo tienes todo, entonces no es misterio. So if life is a mystery, Entonces, si la vida es un misterio, we should all be like Sherlock Holmes. todos deberíamos de ser como Sherlock Holmes, ¿se acuerdan? And hopefully we can recognize clues when we see them. Y espero que podamos reconocer las claves cuando las veamos. And that's what I want to do. Y eso es lo que yo quiero hacer, Give you some clues darte algunas claves so that you can solve the mystery para que tú puedas resolver el of God misterio working in your life. de Dios obrando en tu vida. Okay? ¿Ok?